Dijimos que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 13. Vamos a leer del 10 en adelante. Cuando ya lo tengan, me dicen un amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Samuel, las luces siempre recordaste que hay que encenderlas. Vamos a, dice la palabra así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice amén. Vamos a la palabra, dice así: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ok. Vámonos, sentémonos, mis amados. Nos quedamos la vez pasada hasta el versículo 9. Hoy vamos a dilucidar el versículo 10. Dice que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿A qué les recuerda esto según Jesús? Vamos a ver. Si han leído Deuteronomio, si han leído la Torá, la ley, según la ley, ¿cómo decía? ¿Qué le dijo el Señor a la gente cuando tenían o se les presentaba a Él con este problema? Que la gente siempre busca venganza, retribución al daño, resarcimiento de daño se le llama en algunas ocasiones. Dijo el Señor: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Así decía la ley: el que mata a espada morirá. Porque podían los parientes de aquel entonces matar a la persona que mató a algún familiar, ¿verdad? Ya sea por error, porque hay veces que hay personas que mueren involuntariamente.
no es que se haya pensado matarlo, ¿verdad? Adrede, pero aquella persona que en un momento de cólera agarró la espada y le quitó la cabeza, así tenía que morir. Pero el Señor le dijo, mas yo digo que si alguien te pega en una mejilla, pon tú la otra. Amén. Pero vemos acá que Dios manda, o que Dios dará finalmente a cada persona en función de sus obras. Ahora, mucha gente confunde que hacer obras le da la salvación. La salvación no viene por obras, la salvación es por gracia. Amén. Sin embargo, también quiero recordarle que la salvación, cada persona, a causa del regeneramiento que haya recibido o que se haya hecho en él, porque posiblemente, por decirle algo, alguien haya sido un ladrón, un violador, un asesino, una persona estafadora, una persona que no caminaba recto, ¿verdad? Pero viene y conoce a Cristo y la persona se regenera. La persona comienza a caminar, empieza a caminar derecho. Dios va a pagar a cada persona o le va a recompensar toda buena obra que le haya hecho. Todo cambio que esa persona haya hecho en favor de testimonio del reino de los cielos, Dios dará finalmente una recompensa a esa persona por sus obras. Los creyentes pueden ser llevados en cautividad. En cautividad puede ser, en los tiempos de antes se entendía que cautividad era ser llevado como esclavo. El caso de José, por ejemplo, que fue metido a una cárcel y vendido como esclavo, ¿verdad? Vemos también allá en las cartas de Pablo que él le manda una carta a Filemón, que Filemón había sido agraviado por un esclavo que él tenía que se llamaba Onésimo, pero Onésimo es convertido al Evangelio y ahora él es el que lleva una carta a Filemón, ¿verdad? Le vuelvo a repetir, los creyentes pueden ser llevados en cautividad o ser muertos a espada y deben de estar preparados para estas dos formas de persecución que la bestia ejercerá sobre los creyentes durante la gran tribulación. Pero usted me dirá, pero pastor, pero nosotros ya no estaremos ahí. Usted nos ha dicho que ya estaremos en el rapto. Sí, pero se acuerda también que habrán personas que se van a convertir, pero se van a convertir a cambio de su vida, a cambio de morir. Ya no es como ahora que usted se convierte y no hay, el precio ya lo pagó el Señor. Pero la gente que quede después del rapto y se convierta, hermanos, van a sufrir persecución y van a sufrir muerte, ¿verdad? Muchos dirán, bueno, y que el Señor no nos ha dicho que todo aquel que lo reciba, Él lo protegerá. Sí, pero en este caso estaremos viendo a un cristiano que va a morir dignamente, porque hoy muchos mueren indignamente, a pesar de riquezas, a pesar de que le hagan un buen sepelio. Usted ha visto muchas veces cuánta gente, hay veces que hay entierros, funerales, que hay un montón de gente detrás del fulano, y dicen muchos, ay, que era buen cristiano, era buen hermano, buen amigo, y muchos carros siguiéndolos, buen ataúd forrado en plata o también por dentro va con buena tela, pero aún así muere indignamente. ¿Por qué muere indignamente? Porque
no tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? Ahora bien, la segunda parte del versículo, veamos la segunda parte, dice, versículo 10, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta es una exhortación incluyendo para nosotros. Recuerde que el libro de Santiago, la carta de Santiago, nos exhorta a lo que produce la paciencia. La paciencia es una virtud, o la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen paciencia? Yo creo que la hermana Josefa, le puedo decir, la hermana tiene paciencia. Porque algunas veces le hemos dicho, hermana, la vamos a pasar trayendo a las 10. Y son las 11. Y ella ya estaba esperando. Ella de seguro dice, voy a esperar al pastor porque quizás algún atraso tuvo. Y comienza a meterse un montón de justificaciones, ¿verdad? Quizás la hermanita Chanita lo entretuvo, quizás no han estado los frescos, quizás no tal cosa. La cosa es que hay alguna excusa y me tiene paciencia. Nos tiene paciencia. ¿Tendrá usted paciencia en los demás? Paciencia no solamente para esperar a alguien, paciencia para que dé fruto algún árbol, porque yo los invito a que siembren un arbolito de pepeto, de papaya, de ¿cómo se llama? De esas cosas, de anonas, paternas. Tardan algunas veces en dar fruto, pero dan fruto. Algunos no saben esperar resultados. Muchos les come la ansiedad. No saben esperar. Pero, hermanos, una cosa que nos debe de fortalecer es que el Señor no miente. Y una de las cosas que tenemos que saber es tener paciencia, es que Él nos va a bendecir, tarde o temprano. Si es temprano, bueno, Señor. Y si es tarde, agárrese de la paciencia. Porque hay veces que el Señor tarda. Y si tarda, muchas veces el enemigo nos dice, anda a pedir prestado. Otras veces el enemigo nos dice, anda a pedir ayuda a tu familia. Anda a pedir ayuda al alcalde. Pedir ayuda al presidente. Pero realmente, hermanos, tenemos que saber esperar. ¿Y en qué esperaremos? En Dios, que Él es mi Padre, o Él es su Padre y Él es su Dios. ¿Por qué debe de esperar? Porque Él ha dicho que lo va a bendecir. Pues si usted cree, lo va a recibir. Amén. La segunda parte de este versículo, donde dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos, es una exhortación a los santos para que dependan enteramente de la providencia de Dios y no traten de resolver las cosas por sus propios medios. Un ejemplo clásico en la Biblia está el caso de Sara, que ya había recibido la promesa de que iba a ser mamá. Claro, ella tenía el problema de que ya estaba viejita, digamos, un poco más joven que Abraham, eso sí, pero digamos que ella estaba como la edad de mi esposa. No es que esté viejita mi esposa, pero comparándolo a Abraham ya tenía 80 años. Sara ya había tenido, ya le había pasado la época de la menstruación. Las mujeres generalmente cesan de su menstruación a los 45 años, 50 años. Entonces,
Cuando Sara recibe esta promesa, ella ya había cesado de ese problema. Primero, ya estaba de 50 años, de 60, digámoslo así. Entonces, lo otro es que se tardó, va pasando el tiempo después que el ángel le hizo la promesa a Abraham, y pasaron 10 años. Y en 10 años no se vio nada concreto. Quizás Sara dijo, bueno, al año que viene voy a quedar embarazada. Le voy a creer a Dios. Pero no quedó así. Pasó otro año y nada. Otros 5 años y nada. Llegó a los 10. Y a los 10 se aburrió de esperar. Entonces dijo, bueno, como que el Señor quizás se olvidó de la promesa, le voy a ayudar yo a Dios, porque hay algunos que se dicen, ¿verdad? Dios tiene muchos problemas quizás por resolver, le voy a hacer una manita yo. Y uno quiere hacer las cosas a nuestra manera. Entonces vino Sara y dijo, bueno, le dijo a Abraham, mira Abraham, ya estás como Abraham, ¿verdad? Producto de, como le dijera, el ángel le dijo, vas a quedar embarazada. Abraham ya estaba medio muerto, dice Hebreos. O sea, cuando Hebreos dice medio muerto, significa que él ya su función para reproducir medio podía ser. O sea, que ya estaba viejito, pues, y ya no tenía deleite o una función primaria de esos órganos genitales. Pero, ¿qué es lo que hizo para poder tener un niño? ¿Qué hay que hacer? Pues, con todo respeto, y los que nos ven, pues es parte de la enseñanza, pues hay que hacer cositas, ¿verdad? Los adultos tienen que darse besitos y ahí va el caliente, ya. Y de seguro que Abraham ya había comprobado que sí estaba ya potente, ¿verdad? Y la Sara también, pero no cuajaban, como dicen aquí los salvadoreños, como decimos. Entonces vino Sara y dijo, bueno, mira, como hay una costumbre entre nosotros, que si la mujer no puede dar a luz porque es estéril, entonces que agarre a una esclava de confianza, y esta esclava se acueste con el marido, y la esclava va a dar a luz. Y cuando la esclava ya esté en los dolores de parto, la esclava tiene que irse a la cama de la mujer y acostarse en posición de parto, la mujer con ella, la ama, digámoslo así. Como que la mujer también va a estar dando a luz. A manera de que cuando ya paría la mujer, el niño no lo recibía la esclava, sino que la mujer, la ama de casa. Entonces Abraham, ni lerdo ni perezoso, le dijo, vaya pues, está bueno. ¿Qué le pasó ahí a Sara? Se le agotó la paciencia. Abraham no tuvo problema, pero véase la importancia de cómo cuidarse de las influencias muy cercanas que tenemos. Porque así como Abraham cayó con el consejo de Sara, también cayó Eva con el consejo, cayó Adán, perdón, con el consejo de Eva. Vean la similitud. No tuvo paciencia a Sara, le dijo, bueno, acostate con la esclava. El otro, vaya, está bueno, ni lerdo ni perezoso. Ya había comprobado que sí podía, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, amorío. Y se acostó con la esclava. La esclava dio a luz. Y resulta que ahí salió Ismael. Ismael le dio, es el
segundo, digámoslo, es el primer hijo de Abraham, fíjense bien, pero no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa nacería después, como a los 10 años, a los 10 años después, porque la Biblia dice que Ismael creció y venía la esclava Agar, así se llamaba, y le decía al niño: te amo, hijo, te amo. Y hacía, ¿verdad?, la pobre Sara, ¿verdad?, burlándose de Sara, porque ella tenía un hijo y ella no. Y el niño ya estaba grande cuando Sara dice que se hastió de las burlas que le hacía Agar y le dijo a Abraham: sacala de aquí, yo no la soporto, se burla mucho de mí. Y ahí entonces que Agar se va al desierto, piensa que a morir por su hijo, pero allí ella clama al Señor y el Señor le responde y le da también la promesa a Agar de que Ismael también será padre de multitudes, pero no comparado con la promesa que se le había dado a Isaac, o al hijo de Abraham de la promesa, que era Isaac, que iba a ser padre descendiente de muchas naciones, como la arena del mar. Esa es la promesa, el hijo de la promesa, que aunque fue el segundo hijo de Abraham, pero es el de la promesa. Por eso los árabes y todos los descendientes de Ismael, ellos reclaman ser los primeros, el primogénito de Abraham, y reclaman ser los descendientes por ley de los hijos de Dios. Pero la promesa está dada sobre Isaac. Ok, volviendo al punto entonces, ¿qué es lo que no tuvo Sara? Paciencia, porque no vio claro que ya venía, que venía su embarazo. Esa impaciencia le ha costado hasta el día de hoy muchos dolores de cabeza a los ismaelitas, porque los ismaelitas, que son todos los árabes, son todos bueno, no se me va el nombre de otros apelativos que tienen, pero ellos, hermanos, son belicosos, ellos son, como se dijera, guerreros. Hasta el día de hoy, si usted se oye las noticias, por ejemplo, los que viven en Gaza, esa franja de Gaza ha sido destruida prácticamente por Israel. Los tienen ahorita bombardeados y los tienen aguantando hambre, hermanos. Niños, hombres y mujeres mueren todos los días, producto de la hambruna que ha llegado, porque no hay llegada de alimentos, no hay agua, no hay hospitales, todo lo han destruido los israelitas, porque tienen un pleito con ellos, los palestinos se le llama. Los palestinos no tienen nación, solo se declaran ellos que son como de un partido, digamos, ¿verdad? Soy palestino, y ellos reclaman una tierra y reclaman ser reconocidos como nación. Hasta ahorita no se les ha reconocido como tal. Pero si a Sara hubiera tenido paciencia y hubiera esperado llegar el hijo de la promesa, no existirían estos problemas que les ha tocado muerte, mucha muerte. Ok, veamos. Dijimos que
La segunda parte del versículo 10 es una exhortación a los santos para que dependan enteramente de la providencia de Dios y no traten de resolver las cosas por sus propios medios. No hay lugar para la violencia o la venganza en los creyentes. Esa es una exhortación que todavía, bueno, hoy en día se los hacemos a ustedes, ¿verdad? Nunca trate de vengarse. Nunca trate de hacer justicia por sus propios medios. Aunque le digan que usted es una anticuada o un anticuado, que usted es una cobarde porque no agarra una pistola y le da 2 balazos al otro, o porque no va a la justicia y lo demanda. Hermanos, dejen que Dios haga justicia. Usted lo que debe de hacer, si alguien le agravia o le maltrata o le hace algo malo, simplemente póngalo en las manos de Dios, que Dios va a obrar, ¿verdad? El apóstol Pedro resumió muy bien cuál debe ser la actitud de los creyentes que sufren injustamente. Vamos a primera de Pedro 4:19. Primera carta de Pedro 4:19. Samuel, no se me duerme. Póngase de pie, Samuel lee. O quien lo vaya primero, Keila. Repetirlo otra vez. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué entendemos por eso? Porque dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Significa que Dios ha permitido que usted sufra. Ha permitido que llegue la peste. Ha permitido que llegue el enemigo y lo maltrate, lo acuse. Hay veces que somos culpables, hermanos, de algún delito, pero hay veces que no somos culpables de ese delito. Y muchas veces la gente te acusa injustamente. Pero ¿qué dice la palabra? La voluntad de Dios es que te acusen. Pero ¿para qué quiere Dios que a mí me acusen? ¿Para qué quiere Dios verme con el montón de enfermedades? Fácil. Es para ver tu carácter. Es para demostrarle al mundo entero que usted es una persona digna. Que a pesar de que le viene esto, le viene aquí, le viene allá, lo acusan, lo maltratan, lo persigan, usted va a morir o va a vivir los días que le toque vivir sin renegar. Eso es lo que Dios le agrada. Porque al no renegar, la gente lo va a ver de otra manera. Una persona envidiable, una persona que vale la pena imitar, porque han visto en usted que no trata de buscar justicia por su propia mano. Y vamos a ver lo que dijo también Pedro, el apóstol Pedro, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a primera de Pedro 2:21 al 23. Capítulo 2, del 21 al 23.
¿Ya lo tienen? Hoy sí léelo, Román. Primera de Pedro 2, del Pues 21 al para 22. esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, y el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuanto padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que justamente. Ok, gracias. El Señor Jesucristo confió en el Padre. Confió porque el apóstol Pablo dice también que aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, nos levantará a nosotros también. ¿Qué es lo que entonces podemos decir? Que Jesús sabía que aquel que iba a permitir que lo mataran, que lo crucificaran y que lo humillaran, que lo escupieran o lo maldijeran, como sea, lo iba a resucitar. ¿Y quién es más, hermano? ¿Usted o Cristo? Nosotros queremos imitar a Cristo, pero todavía nos falta un montón. Sin embargo, Él padeció y tuvo la paciencia de aguantar, ¿verdad?, a todos esos hipócritas, a todos esos envidiosos, malagradecidos, aprovechados. Pero todo hay, hermanos. Nos toca vivirlo a diario en nosotros. Entonces, aunque pareciera, hermanos, de que nuestra actitud de paciencia, de soportar las cosas, porque decimos, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Algunos dirán, vos sos un débil, vos sos un, ¿cómo se llama? Conformista. Luchar, le dicen, no, luchar. No dejen que te pisoteen. No dejes que se burlen de ti o que tomen ventaja. Pero mi hermano, lo cierto es que ¿cuál sería el camino más fácil ante una agresión o ante una burla? Responderle con violencia. En estos tiempos no se los recomiendo mucho. Yo me recuerdo que en mis tiempos, si había un pleito o alguien se daba duro con otro, todo el mundo se ponía a favor de uno o del otro y le decía, dale Luis, dale Roberto, dale, rompele la cara, rompele los dientes, no sé qué. Y ahí uno agarraba hasta más fuerza porque uno sentía que lo estaban victoriando por aquí, ¿verdad? Victoriando por allá. ¿Vaya a ser usted ahora en estos tiempos? Que aunque pareciera que hay que ser el machismo, ¿verdad? No te quedes con la boca callada, hacerlo aquí, mire, usted hoy vea usted en las redes sociales, como le decía hoy, cada quien anda un teléfono hoy. Y si alguien ve que se pelea un muchacho con otro muchacho, toman un video y lo suben a la red. Al ratito ya están llegando a traer a su casa. Antes se terminaba el pleito, bueno, calabaza, cada quien para su casa, está bueno, me diste tú, luego todo con el diente roto, vaya. Ay, yo soy putata, le decía. Ahí nomás. Pero vaya a ver ahora. Quiere pagar unos 3 meses en la cárcel, 1 año. Déjese duro. Porque pues, así nos han educado. Ojo por ojo y diente, ojo por ojo y ¿cómo decía? Diente por diente.
Pero, ¿qué dice el Señor al respecto? Que lo más fácil es responder con agresividad cuando somos maltratados. Pero nosotros, los hijos de Dios, requerimos o necesitamos un poder sobrehumano para poner la otra mejilla cuando somos golpeados y esperar al justo juicio de Dios. Vámonos a Romanos 12:19, por favor. Romanos 12:19. Dice la palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo en lo personal, hermanos, le aconsejo siempre esto. Mire, no es que uno, bueno, yo en lo personal, no es que yo le quiera dejar a Dios la venganza, porque muchas veces ponemos mía la venganza, dice el Señor, cuando uno tiene una cólera con alguien que nos ha hecho la vida a cuadritos, porque nos ha traicionado, porque se ha ido de la iglesia hablando peste de nosotros, porque traicionó nuestra confianza, y uno dice: yo le voy a decir al Señor, pero Señor, no sé, pero yo te dejo a ti mi ira para que tú lo consumas, Señor. Pero sabe, conociendo yo al Señor, ¿cuántos conocen al Señor ustedes? No es cierto que si aquel que me traicionó, que me robó, que me hizo un daño, si se arrepiente de corazón, ¿no lo perdona el Señor? ¿Para que lo perdone? ¿Y a dónde le gustaría verlo a usted, hermano, a esa persona? ¿En el hospital, en el cementerio, en la cárcel? ¿O convertido, reformado, adorando a Dios? ¿A dónde lo quisiera ver? Porque el Señor, así como le pasó a Jonás, que se dijo: hoy sí, me voy a subir allá al monte más alto y desde allá voy a ver cómo el Señor le manda fuego a esa ciudad, rayos por aquí, terremotos por allá. Y le esperaba ver una destrucción total. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo de Nínive? Que se humillaron, pidieron perdón, y todo corazón que se humilla, ¿lo rechaza el Señor? Le pregunto, ¿sabe? ¿Lo rechazará el Señor? Si usted el día de mañana ha hecho esto y ha hecho lo otro contra su casa, su familia, pero después se arrepiente y le pide perdón a Dios, ¿le mandará fuego el Señor a usted? ¿Samuel? ¿Le mandará fuego? ¿Qué le mandará? ¿Está aquí o está allá? ¿Qué le mandará? Perdón, hijo. Perdón. Para algunos esa es la debilidad de Dios. Pero al contrario, hermanos, es una gran fortaleza. Porque todo aquel que se humilla pidiéndole perdón a Dios, después de haber hecho lo que haya hecho, Dios lo perdona. Sí, amén. Y si lo perdona, tenemos esperanza, ¿verdad? Ok, esto es lo que entonces nos dice el apóstol Pablo,
el apóstol Pablo en Romanos. No os venguéis vosotros mismos, dice, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y es cierto que ¿cuándo es que ocurre la ira de Dios, amado hermano? Hoy volvamos nuevamente, ¿verdad? A tu caso, Samuel, ¿verdad? Le diste duro a tu papá, le diste duro a tu mamá, le diste duro a tus hermanas, hasta a mí me diste duro. Ay, sí. Y pasa el tiempo y tú no te arrepientes. No te inmutas, no te seguís lo mismo, no te arrepientes. Los hermanos te dicen, mire, hermano Samuel, arrepiéntase, vaya a la iglesia, porque muchas veces la gente cuando hace el pecado ya no viene. No, dice, porque yo así estoy bien, merecido tenían mis padres o mis hermanas o el pastor lo que yo les hice, merecido. Como no te arrepientes, entonces sí viene la ira de Dios. Entonces sí agarrarte, Samarito, porque te va a pasar así como decíamos allá más atrás de este libro de Apocalipsis, que los moradores de la tierra van a querer decirle a las montañas: trágame tierra, trágame volcán, chaparrastique, porque no quiero recibir la ira de Dios. Pero nadie te va a hacer caso. Va a venir la ira de Dios y te va a consumir. Entonces sí, hermano, va a ser un día de dolor. Volvamos nuevamente a Apocalipsis. Vamos a ir terminando porque el tiempo ya nos consumió y solo hemos avanzado con dos versículos nada más. Es apasionante, amados, cuando el Señor nos habla. Vamos a quedar allí porque el otro tema que viene habla de la otra bestia que va a surgir de la tierra y esta va a hacer todo lo posible porque se adore a la primera bestia, ¿verdad? Una cosa sí le decimos, que en este versículo 10 encontramos una palabra de gran consuelo para aquellos que sufren cualquier injusticia y especialmente para aquellos que pasen por la gran tribulación. Ya le dije yo a usted, no vamos a pasar nosotros por ello, pero aquellos que se queden y se conviertan después de ello, entonces sí, eso les va a caer tremendo. Los hombres no podrán eludir indefinidamente las consecuencias de sus propios actos, porque finalmente Dios hará justicia en el momento oportuno y ninguna causa quedará pendiente. El mal no puede triunfar, ni Dios, dice, puede ser burlado, dice Gálatas 6:7, con ello termino. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Es importante escuchar la exhortación al oír con atención y tomar las actitudes correctas, porque cada cosa que hacemos será juzgada, hasta las palabras que nosotros digamos, hermanos. Y no lo olvidemos, el castigo por el pecado será eterno. Démonos cuenta de que cuando aquí dice que los que llevan en cautividad a otros, ellos también serán llevados en cautividad. Esto quiere decir que el cautiverio de estos últimos tendrá lugar en el lago de fuego y azufre que arde eternamente, donde el gusano de ellos, dice, no muere y el fuego nunca se apaga. Pobrecito aquel que lleve en cautividad a uno de los cristianos, que lleve en cautividad
o persiga a uno de los hijos de Dios en los tiempos de la gran tribulación. Porque el castigo de ese va a ser eterno, hermanos. Hoy por hoy, ¿cuál es la salvedad? ¿Qué se arrepiente? Que le diga al Señor, perdóname genuinamente de corazón. El Señor lo va a perdonar y lo salva del lago de fuego. Ya no va a quedar prisionero en ese lago, porque en ese lago allí ya no hay salida. Va a querer morir y no se va a poder morir. El gusano que causa, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un árbol lleno de gusanos de esos negros peludos, y que muchas veces caen ahí, ¿verdad? Y algunos son ponzoñosos que nomás le pican a uno, le caen y ya le dejan algún gran hinchazón a uno, y uno le viene pánico volado. Sean gusanos verdes, gusanos negros, gusanos cafés, peludos o no peludos, causan una mala impresión en nuestra mente y unos le dan pánico. Ahora imagínate un lugar así, donde está el gusano y usted quiere matarlo y no va a poder matarlo, y va a sentir que le devolvea la cara, y el fuego que lo está quemando. No, hombre. Dios es bueno y nos tiene aquí, hermanos, a nosotros, y que sé que Dios va a tener misericordia no solamente de nosotros, hermanos, sino también de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, porque algunas mujeres, algunos de ustedes ya son bisabuelas, ¿verdad? Y Dios mediante, esa familia que nos da Dios, esa simiente, le vamos a orar al Señor para que no pase por ese castigo eterno. Amén. Amén. Oramos. Buen Dios, Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Qué bueno, Señor, que nos hablaste a través de este mensaje. Oramos por aquellos, Señor, que se arrepentirán en estos tiempos. Oramos, Señor, porque nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no pasen por la gran tribulación. Oramos, Señor, porque tu presencia esté con nosotros, nos fortalezcas, nos animes y nos digas siempre: no temas, dice el Señor, manada pequeña, porque yo te he puesto para victorias en este lugar. Así que, amado hermano, no tema. Si usted ve que los hermanos no vienen, lo importante es que usted permanezca, y permanezca firme, esperando la venida del Señor, esperando también su recompensa, esperando su promesa, porque aquel que cree esa promesa la recibe en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que están aquí congregados. Si alguno tiene algún problema de salud, levante su mano, hermano, ahí donde está, y diga al Señor: heme aquí, menesteroso, necesitado, hambriento de ti, Señor. Ayúdame en mi necesidad, en mi problema de salud. Ayuda a mi esposa, Señor, con ese dolor de rodillas, con ese dolor de huesos en sus brazos. Ayúdanos, Señor, a ese problema, esa sensación que tiene en su nariz. Ayúdanos, Señor, también en mi salud. Que el oxígeno no me falte en mis pulmones, mis fuerzas no me falten, alcance a necesitar, que llegue hasta todos los rincones que se necesita llegar, Señor. Ayudar a los ancianos y a los niños. Bendiga. Esperamos, Señor, oiga nuestra oración por los que están presos, Señor, y que son inocentes. Por aquellos, Señor, que son nuestros hermanos en Cristo y que son inocentes. También oramos, Señor, por nuestro hermano Gerson Vladimir, claro, Señor, Segovia. Te pido, buen Dios, que pronto, Señor, antes de los 30 años, nuestro hermano haya hecho una reconciliación grande contigo. Te pido por cada oración a favor de él. Escúchala, Señor. Te pedimos que no se pierda,
Te pedimos, Señor, que dé frutos en abundancia y que todo lazo, Señor, toda opresión que pueda recibir, sea quitada de en medio de raíz y que vuelva, como el hijo pródigo, Señor, a buscar tu casa. Que vuelva en sí, Señor. Rompemos todo lazo de hechicería, de brujería, Señor, de pasión desordenada, de alcoholismo, de mentiras, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por nuestra hermana Xiomara de Castro, para que pronto pueda tener, Señor, esa plaza que tanto se necesita. Te pido porque oiga las oraciones de su esposo y la de la iglesia donde ella se congrega. Nosotros también oramos por ella. Oramos por la iglesia en general, Señor, para que esté avivada y que lo poco que pueda retener, Señor, lo que lo están perjudicando, se deshaga, lo avive, Señor, y se deshaga de lo malo, de todo peso de pecado. Oramos, Señor, por los que son ancianos, los que son niños, los que son jóvenes, que estén bajo tu protección, bajo tu escudo. Gracias, Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los esperamos el viernes a las 5 de la tarde. Bendiciones a todos. El gato también está orando.